Vamos viendo, sí, cómo está la conexión, sí, quiénes han podido conectar. Perfecto. Bueno, estamos ya con Instagram, sí, y también por YouTube. Perfecto. Muy bien. Hoy vamos a compartir un tema súper necesario de tener muy claro. La verdad que este es un desarrollo, ¿cierto? Este trabajo que requiere varias comprensiones. Y una de estas comprensiones tiene que ver con el valor que tiene nuestra energía creadora sexual. Realmente, mientras no comprendamos este valor, mientras no nos demos cuenta de la trascendencia que tiene nuestra energía creadora sexual, es difícil que podamos desarrollar este trabajo y llevar adelante, ¿cierto?, una transformación profunda, verdadera. ¿Sí? Eh, Esto principalmente porque en realidad nosotros trabajamos con una energía muy sutil que es la energía sexual. Y esta, lo que más importa es que seamos capaces de guardarla, contenerla y direccionarla de una manera distinta, redireccionarla. Es decir, dejar de perder la energía creadora sexual y poder llevarla, ¿cierto?, hacia nuestro interior. Es decir, habitualmente esta energía la hemos conducido desde arriba hacia abajo y desde adentro hacia afuera. Y la idea es que gradualmente nosotros empecemos a hacer el cambio de este direccionamiento, es decir, desde afuera hacia adentro y desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar nuestra energía creadora sexual hasta aquí. Poder, ¿cierto?, transformarnos requiere principalmente aprender a manejar nuestra energía creadora sexual, conocerla, conocer, ¿cierto?, cómo se mueve en nosotros, cómo esta energía, ¿cierto?, en la medida que no la cuidemos, se va perdiendo y finalmente este trabajo tan anhelado no lo vamos a poder cumplir, así de sencillo. ¿Sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de esta importancia, podemos desarrollar y podremos llevar adelante este trabajo en nuestro interior. Entonces, por eso la clase de hoy, ¿cierto?, se llama, ¿cierto?, cómo controlar pulsiones nocturnas y las caídas sexuales. ¿Por qué? Porque en definitiva, una de las formas reales, concretas de cómo se pierde energía creadora sexual es a través de las poluciones nocturnas, es decir, aquella pérdida que ocurre durante las horas de sueño mientras tenemos cierto sueños de carácter erótico, cierto, sexual, y producto, cierto, de esta relación del cuerpo astral con el cuerpo físico a través del cordón de plata se transmite, cierto, todos estos impulsos nerviosos y llevan adelante la polución nocturna de manera física, es decir, algo que ocurrió en el mundo astral finalmente termina por consecuencia eh, provocando en nosotros la pérdida de energía a nivel físico. ¿Sí? Entonces la idea es que nosotros seamos capaces de comprender cómo se sucede esto y cómo evitarlo, cómo ¿cierto?, detener esa pérdida. Porque ya hemos visto que nosotros perdemos la energía creadora sexual a través del, ¿cierto?, del emocional, ¿cierto?, del centro emocional o de los aspectos emocionales, del deseo principalmente. Perdemos la energía creadora sexual a través de nuestros pensamientos, la lascivia, como vamos a ver, y de manera concreta a través de la fornicación, ¿cierto?, que es en realidad eh, la pérdida a través del acto sexual, ¿cierto?, o de la eyaculación, o, ¿cierto?, del espasmo o del orgasmo. Así es, pues, nuevamente estamos volviendo a transmitir en vivo, ahí nos comenta Tiernas Babosas, ¿sí?, que estamos nuevamente transmitiendo y habíamos tenido un pequeño receso, necesitábamos, ¿cierto?, un receso y lo estamos ahora ya, estamos retomando la actividad. Entonces, bien, entramos en materia y vamos explicando lo que en realidad nos convoca. Como decía, ¿cierto?, las poluciones nocturnas son principalmente aquella pérdida de energía sexual, tanto para hombres o mujeres, ¿cierto?, que se produce a través de un sueño erótico, ¿cierto?, en donde en realidad uno pierde su energía sexual y esto ocurrió a través de un sueño, ¿sí? Un sueño con connotación erótica, ¿cierto? Nos vimos ahí en un acto sexual o algo semejante, ¿sí? Y esto se transmite a través del cordón de plata y produce, ¿cierto?, en el físico la pérdida de energía sexual, ya sea a través de un orgasmo o a través, ¿cierto?, de la eyaculación directamente, ¿sí? Entonces,
Así como se está haciendo, ¿cierto? Hagan preguntas a través del Instagram, vamos a ir respondiendo. Dice, cuando uno tiene pesadillas, ¿sí? Ocurre, dice, lo mismo, uno despierta con una emoción de miedo. Bueno, sí, se transmite, ¿cierto? La emoción a través del cordón de plata y finalmente terminamos experimentando en el físico aquello que en el astral estuvimos viviendo. Así es que sí, de alguna manera es correcto lo que está diciendo ahí ese comentario, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver son aproximadamente 12 formas de perder la energía sexual, ¿cierto? A través de poluciones y o caídas sexuales. Estas 12 formas, ¿cierto? Estos 12 puntos, en el fondo nos vienen a mencionar las maneras más fáciles de identificar y evidentemente también vamos a explicar cómo podemos resolverlas, ¿sí? Porque eso es lo importante, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esto? Porque recordemos que si nosotros no tenemos un cuidado de la energía sexual, no se va a dar en nosotros esto que es el nacimiento segundo o, ¿cierto? No vamos a lograr finalmente despertar el fuego y menos aún vamos a lograr la creación de los cuerpos astral, mental y causal. En definitiva, ¿cierto? Este trabajo se va a ver finalmente sin ningún avance. Es allí lo fundamental, ¿cierto?, de este trabajo con nuestra energía creadora sexual. Entonces, vamos a darnos cuenta que una de las formas habituales, todo esto que vamos a mencionar es tanto para casados o solteros. Los últimos 3 puntos, sí, vamos a mencionar 3 aspectos que están más bien direccionados o van a tener que ver más bien con aquellas personas que ya están, ¿cierto?, en pareja, para que esté, ¿cierto?, realmente produciéndose, ¿cierto?, o lleve a cabo o ocurra alguna de estas formas de pérdida de energía sexual. Dice que se está escuchando entrecortado. Puede ser, sí, hay horarios en donde la calidad de la señal baja. En este instante sí podría ser. De todas maneras, igual estamos conectados, está todo correcto, así que esperemos que se pueda mejorar, ¿sí? Cualquier cosa nos van comunicando. Bueno, una de las principales formas de cómo se producen las poluciones nocturnas es a través, ¿cierto?, de las impresiones. Las impresiones en realidad son toda aquella información que nos llega a través de los sentidos, ¿sí? A través de lo que vemos, de lo que oímos, ¿sí? De lo que tocamos, de lo que gustamos, etcétera, ¿sí? De los 5 sentidos. Recibimos impresiones, ¿cierto?, del mundo exterior. Y estas impresiones van a ir generando en nosotros, ¿cierto?, una agitación en nuestro mundo interior. Tan sencillo, ¿cierto? Vemos una persona del sexo opuesto que nos provocó, ¿cierto? La vemos, ¿cierto?, a través de los sentidos, ¿cierto? Ahí viene la impresión visual, y nos provocó, ¿cierto?, una agitación, es decir, hubo un estímulo sexual, ahí lo encontramos atractivo, según sea el caso. Esa impresión ya cuando produjo, ¿cierto?, esa agitación en el mundo interior, eso quiere decir que la impresión ingresó ya por los sentidos. Y esa impresión va a quedar grabada en nosotros. ¿Qué significa eso? Que luego en la noche la persona va, se acuesta, ¿cierto?, y sueña, se ve, ¿cierto?, teniendo relaciones sexuales prácticamente ahí, sin problema, con esa persona. Y obviamente eso la va a llevar a la persona a una posibilidad de una polución nocturna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que aquí hay que desarrollar un grado de disciplina muy importante para que justamente estas impresiones podamos evitar que produzcan, ¿cierto?, que se queden grabadas o queden, ¿cierto?, o ingresen así de manera tan sencilla por nuestro sentido y luego se transformen en lo que nosotros también vamos a conocer como efigies mentales, es decir, imágenes, ¿cierto?, que están grabadas interiormente y luego, ¿cierto?, la persona se ve practicando el sexo con esa imagen, ¿sí?, en el mundo astral. ¿Cómo se hace esto? Y esto es bien importante, ¿eh? Esto quizás de las cosas más importantes que vamos a encontrar como necesidad para desarrollar, está en la posibilidad de aprender a mantenernos en un estado de vigilia. El estado de vigilia, ¿cierto?, es lo que en realidad nos va a ayudar a mantener un recuerdo de sí permanente. Esto es muy, muy interesante, poder darnos cuenta
de que nosotros cuando estamos de manera inconsciente en el día a día en la vida, las impresiones entran de manera muy libre, sin ningún tipo de filtro. Tanto lo que vemos, ¿cierto? Vemos una chica atractiva, ¿cierto? La vista se nos va al escote, la vista se nos va, ¿cierto? A la figura, ¿cierto? Hay personas que de repente nos provoca simplemente cómo habla, ¿cierto? La persona, nos provoca inclusive un olor, ¿cierto? Que la persona puede tener o que simplemente sentimos en el ambiente. Y todas estas impresiones habitualmente ingresan en nosotros sin ningún tipo de filtro. Y este es uno de los problemas graves, porque en realidad nosotros estamos buscando despertar nuestra conciencia, pero para eso primero tenemos que salir del estado inconsciente en que nos encontramos. Y hablando ya de la energía creadora sexual, nos vamos a dar cuenta que todas esas impresiones son y contienen, ¿cierto?, un peso energético. Tienen una energía que finalmente necesitamos poder filtrar para que no genere esa agitación en nuestro propio mundo interior. Lo más importante es que nosotros aprendamos a estar en este estado de vigilia, es decir, estar atentos a todo esto que va ingresando por los sentidos, a educar también los sentidos, que es una de las cosas que hoy es prácticamente una verdadera lucha, si uno lo quiere ver así, porque el bombardeo de imágenes, tanto a través de, ¿cierto?, de estar en la calle, o el hecho de las redes sociales, ¿cierto?, o toda esta cantidad de imágenes que viene desde afuera, de impresiones, ¿cierto? Hay que estar tremendamente disciplinado para poder ir filtrando, es decir, ir anteponiendo la conciencia para impedir que estas imágenes entren tan libremente, o estos sonidos, ¿cierto?, estos aromas, o lo que sea el tipo de, ¿cierto?, de impresión. Entonces, lo más importante para lograr eso es que estemos primero en un estado de vigilia, es decir, atentos a nosotros mismos, no, ¿cierto?, identificados con todo lo que estamos viviendo, sino que en una atención a nuestro mundo interior para ir viendo cuándo van estas imágenes, ¿cierto?, llegando. Segundo, ¿cierto?, eso nos va a permitir generar inmediatamente, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a entender como un recuerdo de sí. ¿Qué es el recuerdo de sí? Primero, recordarnos permanentemente del trabajo que estamos desarrollando, de esta construcción, ¿cierto?, en relación con nuestra divinidad. Acordarnos de Dios mismo dentro de nosotros. Y en eso, ¿cierto?, está produciéndose un efecto que tiene que ver con la autoobservación, la capacidad de autoobservarnos, que es ese mismo estado de vigilia. Cuando nos estamos vigilando en torno a todo lo que viene de afuera y nos vamos dando cuenta cómo impacta, poco a poco, ¿cierto?, nos vamos a ir pudiendo anteponer, poniendo nuestra conciencia. Es decir, ser capaces de poner frente a esto el trabajo que estamos desarrollando, ¿sí? Tan sencillo como si uno ve, ¿cierto?, y la vista se le va al escote de alguien por ahí en el metro, por ejemplo, uno inmediatamente darse cuenta de que lo que está haciendo allí es perder su energía sexual. Ahí no está nada más que alimentando sus propios yoes. Y definitivamente no se está olvidando de sí, es decir, de su propio ser. Eso es lo que queremos decir cuando decimos mantener un estado de recuerdo de sí. ¿Qué quiere decir eso? Que mantengamos, ¿cierto?, un estado del recuerdo de lo que es nuestro ser, nuestra propia divinidad y del trabajo que estamos buscando hacer para poder, finalmente, desarrollar nuestra conciencia. Y que eso que está ocurriendo allí nos está quitando esa posibilidad, nos está durmiendo aún más la conciencia, ¿sí? Esto es importante para evitar que nos llevemos, nos quede la impresión grabada y, como ya dijimos, ¿cierto?, nos lleve a una polución nocturna. El segundo aspecto, ¿cierto?, que está ligado a esto de la identificación, perdón, de las impresiones, es la identificación, ¿cierto? Nosotros nos identificamos con las impresiones, ¿sí? Es decir, nosotros, todo lo que entra por nuestros sentidos, ¿cierto?, es claramente, ¿cierto?, una impresión, pero distinto es que nos identifiquemos con la impresión. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, ¿cierto?, nos quedamos pegados mirando el escote de la chica ahí en el metro,
entonces nos quedamos identificados. Quiere decir que nos quedamos soñando con ese escote. Es decir, ya lo estamos empezando a dejar grabado. Y esto es muy, muy sutil, porque ocurre que muchas veces uno se queda mirando, por ejemplo, el perfil de una persona, ¿cierto? Le gustó la nariz, le gustó, ¿cierto?, la forma de la cara y la nariz, y hay algo que le deja a uno ahí obnubilado, pegado, identificado, soñando con eso, o sea, es decir, ya está generando unos pensamientos, unas imágenes respecto a esa nariz y está empezando a sentir un sabor, un placer. Es más, si uno está en observación, se va a dar cuenta de los comentarios que hace el ego, el yo, de la lujuria, en ese caso, ¿cierto?, que está diciendo claramente, qué bonito el perfil, o qué chica más guapa, o se pasó, qué atractiva, en fin, todo tipo de comentarios, desde los más, ¿cierto?, sutiles hasta los más grotescos, no importa. Todo ese abanico de comentarios, de pensamientos al respecto, son identificación con esa, ¿cierto?, ese perfil, que en realidad no es nada más que una identificación con algo que en el pasado, ¿cierto?, ya formamos como una idea de placer y que simplemente lo estamos repitiendo. Entonces ahí viene que uno se identifica, ¿cierto?, con una falda, con un tipo de peinado, se identifica, ¿cierto?, con las piernas, con la forma de las piernas, con los ojos que sean de tal manera, y empieza a crear, ¿cierto?, y tiene uno en su imaginario de fantasías, ¿cierto?, un kit, un juego de elementos que a uno le producen un placer, es decir, ya está identificado con aquella impresión, ¿cierto? Y por lo tanto, habitualmente, ¿cierto?, ya se está produciendo un sabor muy característico del ego. Es muy importante que estos dos elementos los empecemos a identificar, a comprender, para que podamos darnos cuenta de la dinámica del ego en nosotros. Todo esto es el ego en acción. El yo que está ahí moviéndose y nos está robando nuestra energía de manera muy libre y muy tranquila. Y lo peor, ¿cierto?, es que va produciendo un relajamiento de la energía sexual. Es eso lo que nos va a llevar luego, ¿cierto?, a que esa imagen se quede plasmada y luego en la noche, ¿cierto?, seguimos fascinados, seguimos identificados con esa imagen, volvemos, el yo lo vuelve a traer a escena y nos vemos copulando, teniendo, ¿cierto?, hasta una conversación muy liviana, pero luego, ¿cierto?, todo va avanzando y se transforma en una relación sexual, en un acto sexual de cualquier tipo, y luego, nuevamente, ¿cierto?, a través del cordón de plata, se refleja en el cuerpo físico y viene la polución nocturna. Y todo nació de algo muy inocente, ¿cierto?, aparentemente muy sin importancia, muy, muy, muy sutil o muy grotesco. Todo va a depender del yo que esté ahí funcionando, de qué características, pero que finalmente nos lleva a lo que no queremos, que sería la pérdida de energía. Dice, hay una pregunta, dice, ¿qué le pasa a las personas que no trabajan nunca estas imágenes y gusto por el sexo? Bueno, simplemente viven como la mayoría de las personas, o sea, en un estado de fornicación constante, que es la habitualidad. O sea, el 99.9% de las personas está en esa dinámica y realmente no genera mayor conflicto habitualmente para esa persona, porque no está en una búsqueda de transformación. Es decir, está a merced del ego y simplemente se va procesando el ego, se va durmiendo más y más la conciencia y simplemente se le va dificultando más su trabajo en el futuro, si es que algún minuto desea despertar su conciencia, porque toda su conciencia está allí, en esas identificaciones. La conciencia está en la energía sexual, la conciencia está en nuestros pensamientos, la conciencia está en nuestras emociones. Y si nuestras emociones son, ¿cierto?, inferiores, si nuestros pensamientos son inferiores, lo que va haciendo es que va, en el fondo, hablando de que nuestra conciencia está más dormida y por lo tanto más difícil se hará el trabajo en el futuro, pero finalmente eso es ya algo que esa persona tendrá que poder luchar o trabajar ¿cierto?, si más adelante quiere despertar. Dice, y les gusta mirar imágenes sexuales, dice.
Claro, el ego lo que quiere es satisfacción. Todos los yoes luchan por satisfacerse a sí mismo y obtener más y más cada vez. El yo no tiene límite, el único objetivo es, ¿cierto?, la dormidera total y la autodestrucción. El ego no tiene objetivo más que eso. O sea, consumir completamente la conciencia, dormirla completamente al punto que ya esa persona no tiene objetivo, ¿cierto?, de transformación más, ¿cierto?, más, nunca más ya, ¿cierto?, tiene anhelo de cambio. Dice, ¿por qué pensar en sexo y disfrutar del sexo sería malo o inconsciencia? Lo que pasa es que tiene que ver con lo que estamos hablando. Nuestra conciencia, ¿cierto?, es la misma energía creadora sexual transformada. Nuestra energía creadora sexual es el fundamento de lo existente. Todo lo que es, ha sido y será, está originado en la energía creadora sexual. Todo es sexual, aunque nos cueste creerlo, porque finalmente cualquier creación, cualquier desarrollo de la naturaleza, e inclusive desarrollado por el hombre, está en base a la propia energía creadora sexual. La energía sexual es la única capaz de crear, es la única que es capaz, ¿cierto?, de desarrollar una transformación, tanto de lo que puede ser un niño, ¿cierto? Nosotros mismos, este cuerpo fue creado a través de la energía creadora sexual. Una persona, si quiere crear un mueble, para haber primero creado ese mueble, tuvo que pensarlo, tuvo que imaginarlo. Para ese proceso de imaginación, ocupó energía, y la energía fundamental que ahí funcionó es la energía creadora, que es la energía que permite desarrollar, ¿cierto?, una creación. Luego la ejecutó, la hizo, ¿cierto? Hizo ese mueble, después de que lo dibujó, lo tuvo que cortar la madera, tuvo que ir a comprarla, armarla, en fin, y quedó ese mueble. Eso es energía creadora. Es su propia energía creadora sexual que estuvo al servicio, ¿cierto?, de una acción. Entonces, aquí no se trata de malo o bueno, se trata de que si una persona decide empezar a transformar su interior y va comprendiendo poco a poco el valor que tiene la energía creadora sexual, es entonces que se da cuenta de la necesidad de cuidarla, de poder, ¿cierto?, ahorrarla y transformarla a través del acto sexual, que es donde en realidad vamos a utilizar la energía creadora sexual de manera sabia, de manera inteligente, para poder desarrollar una segunda naturaleza en nuestro interior. Mientras no la cuidemos y mientras no la transformemos, ¿cierto?, a través de la transmutación, la energía sexual simplemente está al servicio del ego. Cuando empezamos a querer cambiar, vamos a empezar a tener la energía creadora sexual en servicio de la conciencia, porque es en sí misma la propia conciencia. Esa es la diferencia. Y esto solamente es para aquellos que quieren transformarse, ¿cierto?, radicalmente y de manera genuina, no de teoría, no de apariencia, ¿sí? Vamos entonces de nuevo con las identificaciones. Vamos a retomar, ¿cierto?, donde habíamos quedado, porque esto es importante, porque luego de esta identificación viene la tercera forma que vamos a entender que tiene que ver con el proceso de la lascivia, ¿sí? Porque en realidad, primero, ¿cierto?, partimos de un proceso en donde venían las impresiones. Estas impresiones, al no ser transformadas, ¿cierto?, nos van a llevar a una polución nocturna. Luego también, ¿cierto?, esto quiere decir que nos identificamos, es decir, se produjo un sabor, ¿cierto?, un estado de dormidera psicológica y nos quedamos soñando con esas impresiones, ¿cierto? La chica bonita, ¿cierto? O en el caso de las mujeres, tal vez, ¿cierto?, un tipo guapo, ¿cierto?, atractivo, bueno, le va a producir ciertas cosas. Y eso, ¿cierto?, en el mundo de la fascinación, de la identificación, va a pasar a otro elemento que es la lascivia, ¿cierto? Ese estado en donde el deseo sexual está frustrado, es decir, hay un deseo sexual de sexo pero frustrado, y que en el fondo, ¿cierto?, se transforma en una fantasía completa. ¿Por qué frustrado? Porque probablemente afuera no lo está concretando, en el mundo, en el plano físico, en el día a día, no está teniendo el sexo que está fantaseando, pero sí va creando en su imaginario, en su fantasía, ese tipo de sexo, y ahí hablamos de lascivia. Sería la tercera forma de cómo, ¿cierto?, se va a ir produciendo estas posibilidades de la pérdida de la energía sexual a través de las poluciones o inclusive, ¿cierto?, de las caídas sexuales. ¿Por qué? Porque todos estos elementos, tanto la no transformación de impresiones, la identificación, la lascivia,
lo que van haciendo es que van debilitando la energía sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía sexual se va debilitando. Es que la posibilidad de hacerla que esta energía empiece a ascender, ¿cierto? Por la médula espinal, por la columna y llegue al cerebro, se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque la energía va a tender a salirse. ¿Y por qué se va a tender a salir? Porque como no estamos haciendo un proceso consciente de transmutación, pero sí hemos estado agitando la energía sexual, la hemos estado poniendo en actividad, la energía sexual va a tender a buscar una salida. Y eso es lo importante, eso es lo que necesitamos ir poco a poco comprendiendo. La energía sexual, la energía creadora sexual, en la medida que nosotros la activemos, pero no la usemos, es que va a necesariamente a buscar una salida. Y como no la estamos llevando a la transmutación, ¿cierto? Para hacerla ascender por la médula hasta el cerebro, lo que va a tender es a salirse, a salir por las vías que hasta ahora conocemos, ¿cierto? Por donde se produce la pérdida de energía sexual. Y eso lo conocemos como polución nocturna, y si estamos transmutando, lo vamos a conocer como una caída sexual, si estamos transmutando en pareja. Entonces, es importante comprender que ya cuando entramos en la lascivia quiere decir que estamos procesando una fantasía completa, en donde los yoes lujuriosos, que ya hemos estado mirando por ahí en algunas clases, ¿cierto? Van a tener realmente todo el escenario para poder desarrollar la fantasía, ¿sí? Entonces ahí ya vemos la lascivia, por un lado, ¿cierto? Que se activa a través de este deseo sexual frustrado, y por otro lado, ¿cierto? Empiezan los detalles de los yoes lujuriosos. Yo es cierto que en realidad tiene que ver con que van a ir a buscar más y más, ¿cierto? Situaciones sexuales. ¿Cuáles son los detalles lujuriosos? Ya lo hemos visto, ¿cierto? El yo que le gusta mirar, ¿cierto? El sexo opuesto, ya sea en la calle, ya sea en las redes sociales, ¿sí? Que se fascina, dice, no, yo no veo pornografía, pero sí le gusta, ¿cierto? Mirar chicas en ropa interior, o si eres mujer, ¿cierto? Le gusta ver chicos, ¿cierto? Sin camisa, en fin. Y va alimentando eso a través de estas imágenes. O va simplemente, ¿cierto? Le gusta, otro de los detalles, lo curioso, el que le gusta, por ejemplo, los piropos. El que le digan piropos o, ¿cierto? Decir piropos, ¿sí? Todo eso va debilitando la energía sexual, porque evidentemente esa potencia, esa energía que se ocupa para eso, está al servicio del ego en ese instante, y evidentemente vamos perdiendo la potencia en relación a esta misma energía sexual. Hay una pregunta, dice, ¿la coquetería sería una forma de agitar la energía sexual? Claro, exactamente, es lo que estamos diciendo, son detalles de la lujuria. Claro, dice uno, ser coqueto no es malo, ¿no? Tal vez para el común de las personas no es malo ni es bueno y da lo mismo, bueno, está muy aceptado, está muy fomentado. Pero para una persona que quiere utilizar su energía en crear sexual, lo que está haciendo, al ser coqueto, coqueta, ¿cierto? Es que está poniendo en actividad su propia energía creadora sexual, y está poniendo en actividad la energía sexual de la otra persona. Esto inclusive a nivel de la pareja, ¿sí? Uno puede estar siendo coqueto, coqueta con su pareja, le puede estar diciendo, haciendo alusiones sexuales, ¿cierto? Comentarios sexuales a su pareja, y está haciendo lo mismo, está poniendo en actividad su propia energía sexual y la energía sexual de la pareja. Entonces van a practicar el arcano, la transmutación, y ya van con la energía debilitada ambos, y evidentemente están atrayendo la posibilidad de una caída sexual. Entonces, definitivamente, vamos a ir viendo que es importante poder manejar esto, ¿cierto? También de los detalles lujuriosos, de la coquetería, de los chistes de doble sentido, de las palabras, ¿cierto? De las groserías que están tan instauradas y aceptadas, ¿cierto? Tan socialmente validadas. Da lo mismo lo que la sociedad haga o diga, lo que importa es qué es lo que estamos buscando nosotros, ¿sí? Lo que tiene que ver con todo lo que se recibe a través de los sentidos, finalmente, y todo lo que nosotros generamos. Bueno, estos primeros 4 elementos vamos a decir que son los que realmente requieren una disciplina muy dura, muy fuerte, muy firme, para realmente tomar mucha conciencia de lo que estamos hablando. Esto de la energía sexual es un tema muy delicado. De hecho, muchas personas
personas se salen de estos estudios por este tema, porque realmente no están buscando y no les interesa la castidad. El objetivo de esto es la castidad científica, no hay que olvidar y no hay que confundir con ser célibe. Ser célibe es no tener, ¿cierto?, vida sexual, o no tener, mejor dicho, relaciones sexuales en pareja. Ser casto significa, o buscar la castidad, significa tener relaciones sexuales con la pareja, pero buscando, ¿cierto?, transmutar la energía, no perderla, no fornicar, no llegar al orgasmo, no llegar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, al espasmo, sino que en el fondo transmutar la energía. Esa es la verdadera castidad científica. Entonces, celibato y castidad no son lo mismo. Nosotros buscamos la castidad científica y el celibato es una corriente degenerada, simplemente en donde no se practica el acto sexual, la vida sexual, ¿sí? Entonces, estos primeros 4 elementos que mencionamos son fundamentales: disciplinarnos. Si nosotros nos hemos disciplinado en controlar, ¿cierto?, todas las impresiones que nos llegan a través, ¿cierto?, de los sentidos, si nos hemos disciplinado, ¿cierto?, en no identificarnos con ninguna impresión, principalmente esto se logra a través de la muerte psicológica, la muerte en marcha, ¿cierto? La identificación se logra a través del recuerdo, el trabajo de las impresiones se logra a través del recuerdo de sí, el trabajo, ¿cierto?, sobre la identificación, vamos eliminando la identificación a través de la muerte psicológica, ¿sí? Luego, ¿cierto?, la lascivia tiene que ver con el hecho de, en el fondo, ir eliminando todos esos detalles que nos han ido apareciendo, ¿cierto?, de fantasías sexuales, ¿cierto?, o represión del yo, ¿cierto?, o del acto sexual, es decir, el sexo reprimido, ¿sí? Es importante para eso estar en pareja. Y luego, ¿cierto?, trabajar los yoes lujuriosos durante el día, los detalles lujuriosos durante el día. Si realmente hemos estado disciplinados en estos 4 elementos, quiere decir que estamos cuidando bastante bien nuestra energía sexual. Esto requiere bastante entrenamiento, el trabajo de los sentidos, el trabajo del verbo, ¿cierto?, el cuidado del verbo, la atención permanente y constante hacia nuestro interior, ir mirando, ¿cierto?, nuestro mundo interior, cómo va reaccionando con todo lo que va pasando afuera. Quiere decir que hemos ido logrando, ¿sí?, nuestra propia, ¿cierto?, disciplina. Entonces, cuando se ha llegado a ese punto, se pueden dar otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, el ataque, ¿cierto?, de brujas, ¿sí?, o de zánganos. Brujas, ¿cierto?, para el caso de los hombres, y zánganos para el caso de las mujeres. Es decir, aquí ya vamos a encontrarnos en una situación distinta. Hago esta salvedad porque muchas personas aluden, ¿cierto?, a que lo atacó una bruja y les hizo tener pérdida de energía sexual, en fin. En general hay que comprender que para llegar ahí a ese punto es porque uno realmente ya está cuidando muy bien su energía sexual. Pero si la persona no está haciendo un trabajo disciplinado con lo que ya mencionamos, es, ¿cierto?, difícil que una bruja se interese en poder hacerlo caer o hacerla caer, ¿cierto?, a través de un ataque. Estos ataques en realidad se viven a través de la 4ª dimensión, en donde estas brujas van a intentar, ¿cierto?, voltear a la persona que pierda su energía sexual, así de sencillo. Entonces, para esto lo que vamos a usar es un método muy antiguo, que es simplemente, si vamos viendo que está queriendo ocurrir, ¿cierto?, un ataque de una bruja, es poner una tijera, ¿cierto?, de acero en cruz, ¿sí?, en el piso, y a esta, ¿cierto?, se le rodea con mostaza y se le hace, ¿cierto?, una petición al elemental de la mostaza para que pueda atrapar, ¿cierto?, esta bruja. Esto es simplemente para liberarse de este ataque de esta bruja, ¿sí? Esto es muy sencillo aplicarlo, no tiene mayor dificultad, pero lo que se requiere es que uno realmente lo haga a la hora que se encuentre, ¿cierto?, ya siendo atacado o sabiendo que esto va a ocurrir o está ocurriendo, ¿sí? Los otros son los mismos ataques, pero ya durante el sueño. Es decir, que uno esté teniendo sueños, ¿cierto?, en donde ya no es a través de la propia psicología, sino que desde afuera vienen, ¿cierto?,
el ataque de la logia negra a través de ciertas, podríamos también llamar brujas, ¿cierto? O ciertos entes que lo que le están buscando es hacerle caer en la parte sexual. Para eso es necesario aplicar siempre, 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 siempre las conjuraciones. El belilín para limpiar el lugar, ¿cierto? El círculo mágico para encerrarnos, ¿cierto?, en el lugar, y si es que estamos frente a una situación de un ataque, aplicar, ¿cierto?, la conjuración de Júpiter, que es las herramientas que en realidad psíquicamente nos van a servir para poder defendernos, protegernos, cuidar nuestra energía sexual ante un ataque durante el sueño, ¿sí? Hay un comentario, dice, dato curioso, Chris Casto dice, definición sería ser puro o pura. Claro, hay un punto importante, ¿cierto? La castidad tiene que ver con la pureza de la energía sexual y no con la idea, ¿cierto?, del celibato, que no es lo que buscamos. El séptimo aspecto que vamos a mencionar, que hay que tener muy en cuenta para proteger nuestra energía sexual, tiene que ver con las comidas. Las comidas, ¿cierto?, son un componente fundamental de la energía sexual. Nosotros, ¿cierto?, nos recibimos tres tipos de alimentos. Uno de ellos, ¿cierto?, es a través de lo que comemos, el otro es a través de lo que respiramos y lo otro son las impresiones. Ya hablamos de las impresiones, ¿sí? Y luego, ¿cierto?, también ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las comidas. Todos estos tres elementos, ¿por qué son importantes? Porque de esos tres elementos se forma la energía creadora sexual. Tanto lo que, ¿cierto?, vemos, olemos, palpamos, ¿cierto? Es decir, a través de los 5 sentidos nos llega, tanto como las impresiones que se producen a través de los alimentos y también las impresiones que se producen a través, ¿cierto?, de lo que leemos. Entonces, cuando hablamos de la comida, uno de los elementos principales que hay que tener en cuenta es aquel alimento que es, ¿cierto?, más proclive a estimular la pérdida de energía sexual, que es el cerdo. Todo alimento que contenga cerdo, o que esté hecho en base a cerdo, o que, ¿cierto?, tenga que ver con el cerdo, en general va a ser un alimento que va a estimular la pérdida de energía sexual, puesto que el cerdo en general tiene que ver con, ¿cierto?, un proceso involutivo de el yo de la lujuria. Y lo explico. En el proceso involutivo, que esto lo vimos en la clase 8, ¿cierto?, evolución, involución y revolución, se produce la destrucción de los yoes que fueron creados, ¿cierto?, en vida. Bueno, cada uno de estos yoes, ¿cierto?, sufre un proceso de mucho tiempo de destrucción, dado que como fue creado, tiene que ser destruido para liberar la conciencia que está atrapada. Entonces, en ese proceso, la psiquis, ¿cierto?, de cada animal que está en proceso involutivo, ¿cierto?, va a ir bajando a las distintas infradimensiones para que se produzca la destrucción, por lo tanto, la autoconciencia de aquellos yoes que representan principalmente, ¿cierto?, que representaban en vida ese yo. Entonces, cada vez que vuelva esa psiquis, ¿cierto?, en este caso del cerdo, que es un animal que vive los procesos, ¿cierto?, involutivos o de destrucción del yo de la lujuria, cada vez que vuelva, ¿cierto?, al cuerpo del cerdo, ¿cierto?, en este constante subir y bajar, para que se entienda, ¿cierto?, conceptualmente, va a ir trayendo los átomos, ¿cierto?, lujuriosos a ese cuerpo del cerdo. Entonces, por eso el cuerpo del cerdo, el animalito, se carga con átomos, ¿cierto?, lujuriosos, que en el fondo son los propios átomos del proceso, ¿cierto?, de la eliminación del yo de la lujuria. Y esos son los mismos átomos que luego, si uno consume el cerdo, lo está llevando uno nuevamente, ¿cierto?, a su propio cuerpo y está estimulando, poniendo en actividad la propia lujuria de uno y, por lo tanto, llevándolo a una posibilidad de que se produzca, ¿cierto?, una polución o una caída sexual. Este proceso, ¿cierto?, en que queda, podríamos decir, afectada la persona que consumió cerdo, son 15 días aproximadamente, en donde queda, ¿cierto?, activo, se van activando esos yoes lujuriosos de la propia persona, gracias o debido a que consumió carne de cerdo. Ya sea, ¿cierto?, embutido, ya sea partes del cerdo o lo que uno quiera, ese es el mismo efecto. Lo mismo que si se ocupó, ¿cierto?, un recipiente donde se cocinó cerdo y luego se cocina otro alimento, ese otro alimento también queda infectado
y por lo tanto esa también es una precaución que hay que tener. Lo otro tiene que ver con los pescados sin escamas, o aquellos ciertos pescados que son de fondo, ¿cierto? Que son conocidos el bagre, ¿cierto? U otros que son parecidos en sus características físicas, que en realidad son verdaderos animales come basuras, ¿sí? Que en realidad se comen las materias fecales que están en el entorno, ¿cierto? Y por lo tanto se van alimentando de una materia muy pesada que en realidad comerlo luego la persona se está evidentemente nutriendo de manera muy, muy deficiente. Luego, ¿cierto? Todos estos que son peces que son de criadero, que habitualmente, ¿cierto? La alimentación de estos peces son a través de alimentos procesados y muchas veces con rellenos que hacen a través de, nuevamente, ¿cierto? De chancho, de cerdo, como también se llama, y que en el fondo, ¿cierto? Este alimento, por ser de muy bajo costo, lo utilizan para este tipo de crianza, ¿sí? Además que se le agregan muchos anabólicos o elementos, ¿cierto? Para estimular el desarrollo. Entonces, todas esas hormonas, ¿cierto? Van afectando el cuerpo de la persona, evidentemente, y por lo tanto la calidad de su propia energía sexual. Es decir, van debilitando la energía sexual, que es lo que hemos estado, ¿cierto? Un poco indicando. Y es eso lo que finalmente lleva también a producir, a estimular la polución nocturna o la caída sexual. Por otro lado, todo lo que son los embutidos y carnes, ¿cierto? Procesadas y que han utilizado cerdo en su proceso, en su formación. En esto hay que ser súper acucioso porque en el mercado se utiliza de manera muy, muy, muy habitual el cerdo por ser una carne muy barata y le ponen a todo, aunque afuera diga, ¿cierto? Carne de pavo ultra sano, ultra no sé qué, criado en no sé dónde, en las condiciones más extremas, ¿cierto? De libertad, en fin. Uno si va a leer los detalles de los ingredientes se encuentra, ¿cierto? Con carne de cerdo o le dice ahí muy claramente que en realidad tiene componentes de este animal, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con el tema del licor, el alcohol, ¿sí? Todo licor, todo alcohol lo que va a hacer en nosotros es estimular importantemente, ¿cierto? Los yoes que probablemente ya estamos matando, sobre todo el yo de la lujuria. Y por lo tanto, lo que va a hacer es que en realidad uno cuando bebe alcohol lo que pone es inmediatamente en posibilidad de que se revivan estos yoes. Entonces, ¿por qué? Porque las moléculas de estos elementos lo que están haciendo es alimentando, ¿cierto? Estimulando estas partes que están siendo eliminadas. Entonces, en vez de poder avanzar en la eliminación, vamos alimentando y estimulando, ¿cierto? Estas manifestaciones. Entonces, nosotros, es más, esto es simplemente de autoobservación. Si uno se ve y le ha tocado, ¿cierto? Tomarse su trago, ¿cierto? En una fiesta, en cualquier lugar, es que ya va al primero o el segundo trago, ya uno está mirando de una manera distinta a la mujer que anda por ahí, que no es la de uno. Y listo. Y si es la mujer de uno, ya se le están pasando, ¿cierto? Unas ideas que no son, ¿cierto? De castidad, justamente. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el alcohol pone en actividad esos yoes que ya están queriéndose o se están eliminando, o ya está él trabajando y los vuelve a revivir. Entonces, evidentemente que no nos ayuda. Otro de los elementos importantes es comprender que existe, ¿cierto?, la necesidad de cuidar el nivel del vaso. El vaso tiene que ver con el recipiente, ¿cierto?, de nuestra propia energía sexual. Todos, hombres y mujeres, ¿cierto?, vamos acumulando la energía sexual. La energía sexual se renueva cada 24 horas. Es decir, nosotros, ¿cierto?, vamos a tener que tener una práctica habitual para que el nivel del vaso se mantenga medio alto, medio bajo, pero que no llegue, ¿cierto?, hasta el nivel superior. ¿Por qué es importante esto? Porque si llega al nivel superior, claramente ya las posibilidades de derramar ese vaso, ¿cierto?, van a ser muy importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una polución nocturna porque estaba realmente ya lleno, saturado nuestro sistema, ¿cierto?, de la energía sexual. Y finalmente, esto uno se da cuenta rapidísimo, ¿eh? Uno va desde la última relación sexual, ¿cierto? Va viendo el primer, segundo, tercer día, ya
ya en el tercer día empieza a notar uno que se está produciendo muy fácilmente en uno una agitación sexual. Lo que sea, ¿cierto? Ya empieza a activarlo. Y ya pasas un cuarto día sin tener práctica sexual y un quinto día y ya la cosa ahí se pone delicada. Es decir, que no pasa instante en donde no está el tema sexual presente en la psique de uno. ¿Por qué? Porque ya está, ¿cierto?, demasiado lleno el vaso y lo que necesita es tener práctica sexual para poder movilizar esa energía y que baje este nivel del vaso. Esto más complicado es aún cuando uno está soltero, ¿sí? Dice, ahí nos dicen se escucha entrecortado, ¿sí? Hemos tenido un poquito de problemas con la señal, espero que vaya mejorando. Y hay otra pregunta, si las mujeres pueden pasar más tiempo sin tener sexo, ¿por qué? O sea, en realidad, todos podríamos tener más tiempo sin tener sexo. Lo que pasa es que hay una condición que es de la naturaleza. El hombre es activo por naturaleza y la mujer es pasiva por naturaleza. No quiere decir que uno tenga más o menos lujuria. No, simplemente porque la condición natural del hombre es activa, es decir, va a buscar el acto sexual. La mujer está siempre presta a recibir, ¿cierto?, la propuesta sexual y decidir si va o no va al acto sexual. Así de sencillo. Pero está siempre en general, aunque cada vez, ¿cierto?, esto se ha ido igualando un poco porque la dinámica del ego se ha ido equiparando producto de un trabajo muy fuerte ahí de la logia negra para poner en activación también a la mujer. Esto también tiene que ver con otros elementos. Existe, ¿cierto?, la influencia del planeta Urano, por ejemplo, que pone en ciertos periodos, cada 184 años, ponen en mayor actividad a la mujer y menor actividad al hombre, porque influencia las gónadas sexuales de la mujer de una manera, ¿cierto?, alternada, cada 84 años. Y va produciendo momentos, ¿cierto?, de mayor actividad o menor actividad, pero en general la mujer tiene una característica receptiva que hace que probablemente pareciera ser, ¿cierto?, que podría estar más tiempo sin tener actividad sexual, pero en la práctica la mujer, tanto como el hombre, ¿cierto?, necesita periódicamente estar, ¿cierto?, generando una práctica sexual para que pueda ir movilizando esta energía. Y para aquellos que estamos, ¿cierto?, en la transmutación sexual, esto le ayuda mucho porque uno, si va llevando un ritmo adecuado, ¿cierto?, de práctica, va a ir pudiendo ir transmutando su energía sexual de manera efectiva. Es necesario tener este impulso sexual, ¿cierto?, natural, para poder concretar la unión sexual, ¿sí? La idea es no producir, ¿cierto?, una agresión con los órganos sexuales o a los órganos sexuales, obligándose, auto-obligándose, ¿cierto?, o obligando a la pareja a tener relaciones sexuales. No tiene sentido, no es así. Entonces, en la medida que ya ambos se van conociendo, ¿cierto? Ambos van teniendo una comunicación diaria, se van poniendo de acuerdo y van llegando a puntos de, ¿cierto?, en donde ya están los tiempos más o menos tomados, es decir, una vez cada 2 días o una vez cada 3 días, o lo que vaya siendo el caso, o todos los días, porque también puede ser. Lo importante es que no sea menos de cada 24 horas, ¿sí? O cada 20 horas a lo sumo. ¿Por qué? Porque tiene que producirse una renovación de la energía creadora sexual. Entonces, cuando es así, el nivel del vaso se va a mantener bastante controlado, medio bajo. Muy bien, ¿cierto? Porque va a estar fluctuando ahí la energía y no se va a producir un punto donde empiece a acumularse, y luego, ¿cierto?, llegamos a un límite en donde ya finalmente no hay cómo proceder. Va a costar mucho sostener esos, y eso es algo bien importante, pero se puede sostener a través de un proceso de sublimación, que es lo que vamos a ver, ¿cierto?, que podemos desarrollar. La sublimación no es lo mismo que transmutar, ¿sí? Sublimar quiere decir que vamos a poner en movilización la energía creadora sexual en nuestro organismo para evitar que se pierda, es decir, que llegue a la parte superior del vaso y se pierda. Sino lo que vamos a hacer es movilizarla para que en realidad, ¿cierto?, llegue el punto, el momento en que nuevamente podamos tener nuestra unión sexual y esta pueda ser transmutada. Transmutar es transformar. Sublimar es subir, ¿cierto?, la energía de manera que pueda producirse un descanso de este vaso, no se sature.
Bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Esto es muy sencillo, ¿sí? Lo más importante es que nosotros para todos estos temas seamos muy, muy sencillos, no nos compliquemos, y vamos a utilizar el elemento de la inhalación y la exhalación. Habitualmente se le conoce en el Oriente como pranayamas, ¿sí? Hay distintos pranayamas, pero el que vamos a utilizar es muy sencillo y solamente es utilizando un mantra que se llama Ham Sah. Es H-A-M-S-A-H. Ham Sah. La H se pronuncia como una J. Ham Sah. Lo importante para esto, ojalá que lo podamos hacer entre 4 y 6 de la mañana todos los días, mientras no estemos teniendo relaciones sexuales. Y lo importante, es cierto, es que tengamos nuestra concentración en la inhalación. Al inhalar, visualizamos cómo la energía va, cierto, desde nuestros órganos sexuales, sube por la columna, y luego cuando exhalemos, la dirigimos al corazón. La inhalación va a ser lenta, con el ham y con el verbo silenciado. Al corazón, ¿sí? Y cuando hacemos la inhalación, vamos a sentir y vamos a, ¿cierto?, producir un apriete, ¿cierto?, a nivel del punto, el punto que está entre el ano y los órganos sexuales, ¿cierto? En ese punto intermedio vamos a producir una presión. Como que si quisiéramos elevar, ¿cierto?, ese punto intermedio, levantarlo desde la silla. Y llevamos, ¿cierto?, al corazón con el saj. Entonces, han, saj al corazón. Han. Mientras más largo el ham, mucho mejor. Y el saj cortito. Saj. Y volvemos, apretamos, ¿cierto?, en ese punto, ¿cierto? Y vamos viendo cómo sube la energía como un hilo de luz, un hilo dorado, sube. Y lo hacemos por 10 minutos, no más que eso, no más de 10 minutos durante la mañana, ojalá. Y vamos a conseguir rápidamente una claridad mental, una tranquilidad, ¿cierto?, inclusive emocional, ¿cierto? Toda esta agitación porque cuando se van pasando los días y no tenemos, ¿cierto?, relaciones sexuales, no hemos practicado el arcano, empieza a subir el vaso y en nuestra psiquis rápidamente nos vamos a dar cuenta como los pensamientos, ¿cierto?, de sexo y las ideas sexuales empiezan a ser cada vez más fuertes, más y más fuertes, y nos van a ir llevando claramente a la estimulación sexual, y eso es lo que en realidad debemos trabajar para evitar justamente la polución nocturna. Porque en el fondo, mientras no movilicemos la energía va a buscar una salida. Si nosotros la movilizamos, le vamos a estar dando un descanso, le vamos a estar dando, ¿cierto?, una verdadera, ¿cierto?, calma a nuestra energía, y eso lo vamos a sentir en nuestra psique, nos vamos a dar cuenta. Va a ser muy, muy beneficioso para solteros y casados. Solteros, ¿cierto?, que no tienen pareja, no pueden transmutar, y casados, casadas, ¿cierto?, que en realidad estemos en una situación en donde por a ese motivo no se puede practicar. Enfermedad de la pareja, periodo menstrual, ¿cierto? No se puede estar juntos, u otra circunstancia en donde no se ha dado, ¿cierto?, la unión sexual. Bueno, sí o sí, no dejar pasar de un día de empezar a hacer esta sublimación para que no lleguemos nunca al punto en donde el nivel del vaso se haya superado o ya esté, ¿cierto?, a punto de superarse y venga la polución nocturna. Esta sublimación es tremendamente útil para mantenernos por mucho tiempo sin practicar, por alguna razón, ¿cierto? Pero no estamos, en este caso, transmutando. Eso debe quedar muy claro. No es una transmutación, solamente es una movilización de la energía, pero que ayuda demasiado para impedir, ¿cierto?, para evitar la pérdida, la caída sexual.
o la polución. Otro elemento a tener muy en cuenta tiene que ver con la visita de lugares y las larvas que hay en esos lugares. ¿Por qué? Vamos a recordar que la psiquis y todo lo que estamos hablando tiene que ver con un proceso de la energía. Esto es algo que para la mayoría de las personas a veces no es tan claro, porque realmente nunca se han tomado el tiempo, no han tenido la oportunidad de poder, ¿cierto?, autoobservarse, empezar a darse cuenta cómo funciona la psiquis, no se han dado cuenta de lo influenciable que somos las personas. Mientras más dormidos, más influenciables somos. Y tampoco, ¿cierto?, se da que las personas se den cuenta de que en realidad todo está ocurriendo, todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor nos afectan. Una de ellas tiene que ver con las larvas. ¿Qué son las larvas? Las larvas, ¿cierto?, se le llama habitualmente a una creación que tiene que ver con que los yoes, los defectos psicológicos, al estar manifestándose de manera libre y sin ningún tipo, ¿cierto?, de control, van produciendo una presencia, ¿cierto?, en el ambiente. Esa presencia se le llama larva. Por ejemplo, uno va a una botillería, no hace más que acercarse a la botillería y ya hay un olor de botillería. Casi como que uno huele el orín de borracho, dice uno. Esto tiene olor a botillería, pero terrible. Entra a un bar o entra hasta una cantina o entra, ¿cierto?, a lugares que realmente ya de oler sabe uno que hay algo ahí particular. Claro, es un olor a borracho, a tomatera, a alcohol, a esa energía. Ahora, si uno va o ha tenido la posibilidad de pasar por un lenocinio, un prostíbulo, ¿cierto?, que hoy día le ponen nombres más sofisticados, ¿cierto? Le llaman boat o no sé, le llaman, no sé qué nombre, pero en realidad tiene un nombre muchas veces muy raro, para decir simplemente que se ejerce prostitución ahí, encubierta inclusive, ¿sí? Es como a las famosas escort, que le llaman escort para no decir prostituta. Pero es lo mismo, son ciertos nombres, ¿cierto?, para poder hacerlo más digerible para los oídos más sensibles. Pero finalmente, uno sí o sí entra a o pasa cerca, inclusive, o por fuera de uno de estos lugares y uno siente que algo ahí está medio raro, medio fuerte, medio pesado. Es como cuando uno va a una discoteca o va a un casino. Bueno, todo lugar se va a cargar con la energía de las personas, se va a cargar con la energía de los yoes de las personas que allí están frecuentando esos lugares y tiene que ver con los yoes que se están manifestando. Entonces la botillería se carga, o la cantina, con los yoes de los borrachos, ¿cierto? ¿De qué tipo de yoes? Yoes del alcohol, yoes, ¿cierto?, de la parranda, yoes de los chistes, ¿cierto?, de doble sentido, en fin. Si uno va, ¿cierto?, o pasa cerca, o por una discoteca, ahí están los yoes, ¿cierto?, también lujuriosos, los del alcohol, los yoes, ¿cierto?, de la parranda, del adulterio, los yoes, ¿cierto?, de la fornicación, etc. Y uno lo percibe, ¿cierto?, en su cuerpo, hasta el olor, como digo, ¿cierto? Hay un olor característico de esos lugares que es muy, muy decidor. Y así, ¿cierto?, pasa con los moteles, pasa, ¿cierto?, con los prostíbulos, pasa con los cementerios, pasa con los teatros, pasa con los cines de cine erótico, diría, pero en realidad casi cualquier cine hoy día ya cumple con ese mismo perfil, porque se exhibe todo tipo de películas. Con las plazas, aunque uno no lo crea, hasta las plazas, ¿cierto?, tienen cierta vibración, cierta energía y por lo tanto ciertas larvas que se han ido fomentando. En una plaza, cuando uno diría, oye, pero qué lugar más bonito, una plaza, uno va y ve familia y todo, pero más allá ve al curado que está con otro grupo de curados que están tomando y después en la noche se juntan unas parejas y a tener sexo arriba en las bancas y luego, ¿cierto?, otros que están más allá teniendo, ¿cierto?, sexo homosexual, en fin. Es la fiesta misma y uno dice, pero si es una plaza inocente. Bueno, ese lugar ya se fue cargando con estas larvas que son producto, como decía, de los mismos yoes de quienes frecuentan ese lugar o esos lugares. Inclusive un hotel muy pirulo, ¿cierto? Un hotel muy, muy de etiqueta, de 4, 3, 5 estrellas, las estrellas que uno quiera, pero uno va y ese lugar son simplemente hechos de placer nomás. O sea, la pasada de la noche, la prostituta de turno, o la despedida de soltera, de soltero, en fin, y la cosa terminó en fornicación, en tomatera, en energía simplemente de esos yoes. Bueno, todos esos lugares recomendable no visitarlos.
Si usted protege, quiere proteger, quiere cuidar su energía, sugerencia, no visite esos lugares porque simplemente se va a estar cargando con las larvas de esos lugares. Importante, si es que por ese motivo se vio en esa situación, aplicar dos cosas. Uno de estos, ¿cierto?, es la estrella, o mejor dicho, la cruz, que nosotros vamos a conocer como la suástica, que no es lo mismo que la esvástica. La suástica siempre se tiene que fijar que si yo la miro de frente, ¿cierto?, tiene las patitas como que si estuviese girando hacia el lado derecho, por arriba, ¿sí? Esa es porque está dejando como la estela, ¿sí? Esa es la suástica. La esvástica está girando en el otro sentido, es decir, con las patitas hacia el otro lado, dando la impresión que estuviese girando hacia la izquierda. ¿Por qué es importante? Porque la suástica, está poniendo las energías positivas en acción. La esvástica está poniendo las energías negativas en acción. La esvástica es la que usó, ¿cierto?, en este caso Hitler, ¿cierto?, y que lamentablemente era símbolo de muerte, ¿cierto?, y destrucción. Bueno, nosotros buscamos usar la suástica que gira hacia la derecha y la vamos a dibujar en una baldosa con azufre en flor, ¿sí?, es decir, azufre en polvo. La vamos a dibujar, ¿cierto?, ahí, y luego la vamos a quemar, ¿cierto?, con un fósforo, y nosotros vamos a dar saltos por encima, ¿cierto?, de esta suástica, y podemos hacerlo cantando el Beilín para que todas las larvas que nos hayamos cargado, producto de que nos fuimos por a veces motivo, pasamos por alguno de estos lugares, un cementerio, un teatro, un cine, en fin, por a veces motivo se dio, bueno, uno se hace esa limpieza. Uno se da cuenta muy rápido cuando se ha cargado con estas larvas porque la lujuria a uno se le empieza a montar de una manera pero muy súbita, muy de repente, y empieza a tener mucho sueño erótico, empieza a tener mucha estimulación sexual que habitualmente no está teniendo si está haciendo su trabajo, pero se va a dar cuenta que está pasando algo y que si revisa se va a dar cuenta que fue un lugar que visitó y una cierta situación que vivió en un lugar, es decir, que le obligó a pasar por esa parte, por ese lugar, pasó de descanso, lo invitaron de viaje, no sé qué, y tuvo que verse ahí enfrentado. Bueno, hay una fórmula que es la que acabamos de decir. Y lo otro es aplicarse habitualmente, ¿cierto?, en estos casos, azufre en flor en los zapatos, ¿sí?, para que pueda finalmente pueda ir, que no se le vayan subiendo a uno estas larvas, que son muy reales, que cuando uno lo va experimentando se da cuenta de que realmente existe y que le están buscando llevar la energía, porque esas larvas lo que van a ir haciendo es poniendo o generando la posibilidad de que uno se le activen esos mismos yoes y por lo tanto, ¿cierto?, ponerlo a que tenga momentos, ¿cierto?, de ataques de lujuria, de ira, en fin, dependiendo del tipo de larva de que se trate. Hay varios tipos de larvas que luego uno va a poder ir comprendiendo de cuáles son, principalmente estas. Bueno, estos últimos tres que vamos a ver son el 10, el 11 y el 12, tienen que ver con la práctica sexual y cómo podría uno perder la energía sexual si es que no está, ¿cierto?, disciplinado en estos elementos. Uno de estos tiene que ver con que hagamos el sexo, y estamos hablando de la transmutación, no estamos hablando del sexo de que la mayoría de personas tienen, sino que en realidad estamos hablando del sexo cuidando la energía sexual, es decir, para que no se pierda, no se fornique. Estamos hablando de poder transmutar la energía sexual. Aquí no buscamos, ¿cierto?, ni la fornicación, ni el espasmo, ni el orgasmo. Lo que buscamos es transmutar. Entonces, uno de los elementos principales es que hagamos la práctica sexual sin concentración. Es decir, que la mente, estamos unidos sexualmente y nuestra mente está o en los órganos sexuales de la pareja o está en una fantasía sexual que estamos trayendo de por allá, de algún recuerdo del pasado o de algo que vimos, en fin. Pero finalmente lo que hay que comprender siempre es que donde está nuestra mente está nuestra conciencia. Y si en nuestra mente está, ¿cierto?, en la lujuria, lo que vamos a traer a la práctica es nuestra lujuria y finalmente eso es lo que nos va a llevar al fracaso. Es decir, por eso es necesario estar concentrados en la práctica sexual. Eso es lo fundamental para que no se llegue a la caída sexual. La caída sexual es por desconcentración, ¿cierto?
Y esa concentración es importante que la tengamos, ¿cierto?, en nuestro propio proceso de transmutación. Para esto es importante que siempre, 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 antes de iniciar la práctica, hagamos y solicitemos asistencia al Padre y la Madre Divina. Siempre, siempre. Esto lo que estamos haciendo, ¿cierto?, de la transmutación sexual es algo muy serio, muy, muy importante, muy valioso. Y sobre todas las cosas va a ser importante y valioso en la medida que nos asistamos del Padre y la Madre Divina. Siempre. Eso es el fundamento de este trabajo, es apoyarnos en nuestra propia divinidad. Luego, ¿cierto?, siempre debemos hacer las conjuraciones, el Belilín y el círculo mágico. Porque cuando no lo hacemos, en realidad estamos dejando la puerta abierta a que se meta cualquier entidad. ¿Sabe que cuando uno hace esta práctica de manera realmente correcta, uno va a percibir la asistencia externa, va a percibir la asistencia de la logia blanca, va a percibir la asistencia de su propio Padre y la Madre Divina, de ambos, ¿cierto?, que están presentes allí, ayudándolos a subir, ¿cierto?, uno de la energía por la médula espinal. Eso se siente, se percibe, se ve. Van a haber inclusive aromas, si es que se está haciendo muy bien concentrado, ¿cierto?, que uno va a empezar a percibir. Va a haber ciertas capacidades que se van a ir abriendo. Esto es muy, 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 muy importante, sobre todas las cosas que uno lo empieza a experimentar, porque cuando ya lo experimenta, realmente uno se da cuenta de la tremenda diferencia con lo que venía haciendo uno en su vida, con lo que significa permitirse la experiencia de la transmutación sexual. Es algo, ¿cierto?, que es muy valioso. Ahora, es importante siempre que sepamos que en la mente es donde se puede producir, por la mente se puede producir la cavidad sexual. Por eso es tan importante la concentración. Es tan importante que la atención la llevemos a nuestros propios órganos sexuales y a nuestra energía que va ascendiendo por la columna, ¿cierto? Llega hasta el cáliz, que es el cerebro, ¿cierto? Y de ahí todo se ilumina. Porque aquí parte la iluminación en el cerebro, ¿cierto? Si llevamos la atención allí, no nos vamos a identificar con el sexo, ¿cierto?, o con el cuerpo de la pareja. Simplemente vamos a ir procediendo para mantener la unión sexual, ¿sí? Es otra cosa muy, muy, muy valiosa, es que aprendamos a mantener la unión sexual con movimientos suaves. Uno de los más equivocados hábitos que traemos de la vida sexual, ¿cierto?, de la fornicación, es que sea muchas veces muy agresivo. Las uniones sexuales, ¿cierto?, con fornicación habitualmente incluye un acto sexual muy agresivo, donde ya prácticamente es un verdadero, ¿cierto?, agite constante, un nivel de violencia que se va desarrollando, en donde los órganos sexuales no tienen un contacto más que a través de un movimiento, ¿cierto?, de constante golpes entre los órganos sexuales. Esto es muy, ¿cierto?, necesario modificarlo. La unión sexual debe ser suave, debe tener movimientos, ¿cierto?, que sean exclusivamente para mantener la unión sexual, para que los órganos se mantengan lubricados y en correcta, ¿cierto?, erección, el falo, y también, en el caso de la mujer, su yoni, porque deben mantenerse, ¿cierto?, con una lubricación adecuada y con un grado de estimulación para que esté la erección correcta. Recordar que el yoni también se erecta, ¿sí?, se llena de sangre, y al igual que el falo en el caso del hombre, necesita esto para que, ¿cierto?, se produzca la estimulación de todo, ¿cierto?, su interior, para que se produzca una activación eléctrica, porque finalmente todos estos impulsos eléctricos son activaciones, son, ¿cierto?, lo que va a ir permitiendo que el acto sexual cumpla su objetivo, que es en el fondo activar la energía sexual de tal manera que realmente se produzca el ascenso de la energía sexual. Esto no es un acto sexual frío y lleno ¿cierto?, ahí como de robot y cosas. No, tiene que ser todo muy armonioso, muy, muy acompasado, pero sobre todas las cosas nunca ir a violentar los órganos sexuales, y por lo tanto los movimientos nunca deben ser bruscos, siempre suaves, siempre armoniosos, ¿sí? Recordar que siempre se debe proceder inicialmente con la lubricación, ¿sí? Y la lubricación en general se produce gracias a las caricias, a los besos, ¿sí?
al preámbulo necesario para que el acto mismo, en la penetración, no se produzca violentación de los órganos, ¿sí? Lo otro, ¿cierto? Lo importante que debemos tener en cuenta es que la habitación debe estar correctamente ventilada, correctamente, ¿cierto?, aseada, en buenas condiciones de higiene, ¿sí? Si la habitación está desordenada, sucia, sin ventilación, ese lugar no está propicio para un acto tan maravilloso que es uno de los momentos más bonitos que puede tener una pareja. Un momento en realidad en donde se encuentran dos personas para transformarse en uno. Y ese uno, ¿cierto?, es una energía distinta a ambos, pero que se forma solamente gracias a esa unión. Y es ahí donde pueden crear sus cuerpos, es ahí donde pueden eliminar sus defectos, es ahí donde se pueden sanar de enfermedades, es allí, en ese momento, en donde se puede transformar la totalidad del ser. Y eso es lo que se busca, ¿sí? Entonces, lo importante es que esté siempre muy limpio, aseado y con buena ventilación. Recordar que siempre ahí nos van a ayudar, nos van a asistir los maestros de la Logia Blanca. Esto es muy importante comprenderlo. La divinidad está presente y cada vez que uno lo practique y les ore rogándole ayuda, asistencia, va a poder percibirlo, ¿cierto? Se va a dar cuenta, va a saber que está ahí siendo asistido. Dice, hay una pregunta, dice, tiernas babosas, ¿por qué algunas mujeres no lubrican y usan lubricantes externos? Bueno, un poco por lo que estamos hablando en realidad. Muchas veces hemos sido equivocadamente, ¿cierto?, podríamos decir, informados, instruidos, deformados o destruidos, como uno quiere decir, por distintas formas de entender el sexo y siempre se ha pensado que el sexo es el acto de la penetración. En realidad el sexo es el acto que se vive desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, porque uno está en constante relación con su pareja, el sexo, ¿cierto? Ahora, se consuma, ¿cierto?, en la unión sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente en esa unión sexual es la consumación de todo lo que previo. Ahí nos vamos dando cuenta de lo importante de esto preliminar, de este proceso previo a la unión sexual. ¿Por qué es tan importante? Porque en realidad, si no hay besos, si no hay caricias, si no hay palabras, ¿cierto?, de verdad en la pareja, en el acto sexual, que estimulen, ¿cierto?, positivamente, no se alcanzan a lubricar los órganos sexuales. Entonces, habitualmente, como la unión sexual se ha estado viviendo de una manera violenta, se procede a la unión sexual no importando si es que la mujer está lubricada o no. El hombre, dado que tiene sus órganos sexuales hacia afuera, tiene un alto grado de estimulación rápidamente y eso lo lleva a rápidamente lubricarse. Más sin embargo, la mujer, dado que tiene sus órganos sexuales hacia adentro, necesita un proceso adicional, ¿cierto?, de tiempo para que su yoni, ¿cierto?, su órgano sexual se lubrique completamente ¿cierto?, desde la parte externa hacia adentro. Entonces, eso requiere besos, abrazos, ¿cierto?, caricias entre la pareja antes de la unión sexual. Y no se debe llevar a la unión sexual si es que este proceso no se ha realizado. Porque cuando uno no hace este proceso previo y va y se une, está violentando y está violando a la pareja. Porque en el fondo no está preparada esa persona. Entonces es muy importante. Por eso ha venido, ¿cierto?, esta idea de que hay que lubricarse. Esta mujer no se lubrica rápido. Hay que pasarle algo para que se lubrique. Y vienen, ¿cierto?, todos estos elementos externos que está mencionando en la pregunta. Lubricante y en fin. Pero estos lubricadores, todas estas cosas son innecesarias. Si la persona, la pareja, desarrolla su proceso, ¿cierto?, previo de besos, de caricias, de este encuentro maravilloso, y no es un acto animalesco, sino que es un acto, ¿cierto?, de reverencia a su propia divinidad a través de su energía sexual, entonces realmente la lubricación va a proceder naturalmente y de manera muy, ¿cierto?, muy propicia. Y luego de eso que se completa la lubricación, entonces va y se produce la unión sexual. Ahí recién se produce y se debe desarrollar recién la unión sexual y no antes. Bueno, entonces es importante también tener en cuenta que
la cama tiene que ser una cama que cuente con ciertas condiciones. Principalmente que no sean colchones que vengan de tiempos pasados, ¿cierto? De lubricaciones, perdón, de fornicaciones, ¿cierto? Pasadas o que se usaron para la vida, ¿cierto? La vida que estábamos teniendo. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es comprender que la cama, y esto es lo importante en realidad, la cama es el altar. Es decir, vamos a hacer esto que es lo más sagrado que tiene la pareja, y en este caso lo que tiene el ser humano, las personas, lo más sagrado que tenemos es nuestra propia energía creadora sexual, es lo que nos va a transformar. El momento donde es cierto, se logra la real transformación de esta energía sexual es cuando nos unimos con la pareja, ¿cierto? Sexualmente. Y el lugar donde ocurre esta unión es la cama, que está en esta alcoba, en esta habitación que ya mencionamos que tiene que estar en condiciones, pero la cama, que cama, ¿cierto? Significa sexo, la cama es el verdadero altar de veneración. Es en la cama donde el hombre venera a su mujer, pero desde el más profundo sentido espiritual y sexual, porque el sexo y el espíritu, ¿cierto? Son el fundamento de la experiencia humana. Es en la cama donde la mujer venera a su hombre. Es la cama donde se produce el acto más sublime entre ambos, donde se logra, ¿cierto?, una compenetración tal en donde se transforman en uno. Ese uno es capaz de crear. Es ese mismo uno, cuando logremos ver, cuando veamos la clase número 49 y 50, que es la dualidad y luego el origen del ego, nos vamos a dar cuenta que en realidad nosotros tenemos que volver a ser uno. Pero la primera forma en donde somos uno es en el acto sexual, para que luego podamos ser uno cada uno con su propio ser. Esto es muy importante darnos cuenta. No vamos a llegar a ser uno con nuestro propio ser si nosotros no somos uno en la cama con nuestra pareja. Entonces la cama es el lugar más sagrado del hogar. Y luego viene la cocina. Mira lo que te estoy diciendo. La cocina, hablábamos de la comida. La cocina es el lugar donde se prepara, ¿cierto?, los alimentos que van a nutrirnos para poder producir la energía sexual que nos va a llevar luego en la cama a desarrollar el acto sexual de manera, ¿cierto?, transformadora. Cuando dejemos, ¿cierto?, de las fornicaciones, cuando dejemos, ¿cierto?, los hábitos de la lujuria, vamos a darnos cuenta que el lugar más sagrado que tenemos es la cama. Por eso, si el colchón fue usado para la fornicación, ojalá lo cambiemos. Porque está cargado con larvas, ¿cierto?, de ese tipo. ¿Sí? Y segundo, ¿cierto?, en realidad lo importante es que nos demos cuenta que el acto sexual es el acto de unión de la carne con lo espiritual. Es decir, es cuando podemos transformarnos al punto de unirnos con nuestro espíritu en la medida que, ¿cierto?, desarrollemos este trabajo a fondo a través del acto más hermoso que tenemos posibilidad de hacer, que es el acto sexual. ¿Sí? Entonces todo esto es muy, muy importante. Esta clase realmente nos habla de que seamos capaces de comprender la transformación que estamos desarrollando. Si una persona se casa, ¿cierto?, y va a celebrar su luna de miel, no se vaya a meter a un motel, a un hotel o a cualquier otro lugar, ¿cierto?, donde han estado fornicando personas. Otras personas, y uno dice, pero es que lavaron la ropa. No, es que esto no es de lavar o no lavar. Esto es de la vibración que queda, ¿cierto?, en cada lugar. Ya lo hablábamos hace un ratito. Entonces, todos esos lugares se transforman en verdaderos antros de los negros. Y por eso es que no hay mejor lugar que la propia cama, donde uno va a estar, ¿cierto?, y donde va a unirse. Poco a poco uno va a ir comprendiendo y va a ir haciendo estos cambios. Una de las cosas que hay que comprender, sobre todo, es el proceso de la menstruación en la pareja. Yo hablo de la pareja porque en realidad cuando menstrua la mujer es que la pareja entra en un proceso, en un ciclo especial. Son 7 días, ¿cierto?, particularmente importantes. Porque en esos 7 días la pareja no puede unirse sexualmente, porque la mujer entra, ¿cierto?, en un proceso de limpieza
de todo lo que, en este caso, para aquellos que estamos en este trabajo, ¿cierto?, ha ido procesando como la eliminación del ego. Cuando nosotros vamos matando los yoes, vamos aplicando la muerte en marcha, vamos, ¿cierto?, comprendiendo, vamos transformando, eso de alguna manera se tiene que ir finalmente, ¿cierto?, limpiando. Quien es encargada de hacer esta limpieza es la mujer a través de su proceso, ¿cierto?, de menstruación. ¿Por qué? Porque lo que siempre hemos dicho, ¿cierto?, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando nosotros hemos estado eliminando yoes y le estamos pidiendo constantemente a nuestra Madre Divina, Madre mía, elimina estos pensamientos, Madre mía, elimina esta emoción. Cada vez que vamos descubriendo un yo, vamos haciendo esta petición. Eso va procediendo, la Madre Divina va procediendo y va haciendo esa eliminación. Pero esa eliminación no queda, ¿cierto?, en el aire, así como nada. No. Se va poco a poco, en la medida que vamos realizando el acto sexual, va quedando, ¿cierto?, en el yoni de la mujer, van quedando todas estas moléculas que se han ido destruyendo del ego. Y tanto los propios yoes de la mujer como los del hombre van quedando, ¿cierto?, en la mujer. Y es la mujer a través de su proceso de menstruación, cuando se produce toda esta, ¿cierto?, descarga de esta sangre, ¿cierto?, que va con el huevo que no fue fecundado y con todos estos elementos, ¿cierto?, adicionales que son de los yoes que se han ido eliminando, se van descargando en el proceso de limpieza de la mujer, que es, como digo, un proceso de limpieza de ambos. También se puede entender como un proceso de involución, porque esa energía se va limpiando. Es lo mismo que en el proceso de evolución e involución que vemos en la clase 8. Porque en realidad, por un lado, se produce el proceso de evolución a través de la transmutación sexual, pero por otro lado tiene que producirse un proceso de involución, de limpieza a través de la menstruación. Por eso es muy importante el proceso de menstruación de la mujer. Por eso es muy importante que sea respetado por el hombre. Es decir, que no en ningún caso busque a la mujer sexualmente, ni la mujer busque a su hombre sexualmente en ese periodo. ¿Por qué? Porque evidentemente el proceso que está viviendo la mujer es de alta importancia y es algo muy distinto que la unión sexual. Lo mismo pasa, ¿cierto?, en esa diferencia cuando la mujer está embarazada. No es tocable, porque está en un proceso de energía muy distinto a una unión sexual. Bueno, cuando se produce esta limpieza, este proceso, ¿cierto?, el hombre y la mujer deben estar separados, no deben cohabitar, deben dormir en camas separadas. El hombre, ¿cierto?, mantiene su ubicación y la mujer duerme en otra cama. ¿Por qué? Para que no se produzca, ¿cierto? Porque toda la psiquis de la mujer está en un proceso especial, particular de limpieza que le sirve a ambos. Si la mujer, ¿cierto?, duerme en la misma cama con el hombre, lo que va a estar produciendo es que su psiquis va a estar influenciando la psiquis del hombre y lo va a estar estimulando a involucionar su propia energía también. Y eso en realidad no le colabora a la pareja. La mujer no está sufriendo ningún daño, que quede muy claro. Lo que está produciendo, porque el cuerpo de la mujer está construido para esto, está produciendo, ¿cierto?, una limpieza. Y esa limpieza, ¿cierto?, es una renovación. Gracias a esto es que ambos pueden seguir ascendiendo, ¿cierto?, en su propio trabajo. Esto es muy importante. Entonces, todas esas larvas que se van produciendo en la menstruación no deben estar, ¿cierto?, produciendo cercanía con el hombre. A la mujer no le pasa nada realmente, y por eso la mujer en esto tiene ciertos elementos, podríamos decir, beneficiosos, porque en realidad sus características biológicas la hacen especial por esta razón y otras, ¿sí? Entonces, lo importante es que todo esto, ¿cierto?, se comprenda al punto que ni siquiera estemos realizando ni caricias, ni ningún tipo de activación sexual, ni connotación sexual, porque todo esto lo que va a ir haciendo es activando o poniendo, ¿cierto?, reviviendo esos yoes que ya están muertos, que están en proceso, ¿cierto?, de ir descartándose a través de la menstruación. Es muy importante. Hay una pregunta, dice, ¿y cuando le llega la menopausia a la mujer, qué pasa? ¿No se produce esta limpieza? Bueno, la menopausia ocurre en la medida que nosotros no estemos transmutando, ¿sí? La persona, la mujer que está en transmutación sexual, de hecho, va a mantener una actividad de menstruación permanente. De hecho, esto inclusive podría haberle llegado hasta la menopausia, y si empieza a tener actividad sexual, a transmutar su energía sexual con su pareja,
hasta ese proceso de menopausia se va a, ¿cierto?, detener y va a empezar a menstruar nuevamente, porque esto es tremendamente biológico, requiere, ¿cierto?, simplemente que se empiece a activar los órganos de manera adecuada, que no es a través de la fornicación, que no es a través, ¿cierto?, del orgasmo, sino que es a través de la transmutación, para que se vuelva, ¿cierto?, a renovar esa capacidad del menstruo. El menstruo es una capacidad única y exclusiva de la mujer, así como también el hecho de ser madre, de concebir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene ciertas características biológicas y divinas, ¿cierto?, que en realidad le confieren esta capacidad. Así es que esa limpieza se va a empezar a producir en la medida que la persona empieza a practicar el suprasexo. ¿Sí? Bueno, por último, las caricias sin práctica. Esto es el punto 12, que tiene que ver de una de las tantas formas de llevarnos, ¿cierto?, a las poluciones de las caídas sexuales. Y es muy importante comprenderlo en realidad. Dice, hay un sabio, ¿cierto?, que dice que en realidad la magia es cuando somos capaces de influir en nuestro mundo, ¿cierto?, interior positivamente. Esa es la magia, ¿cierto?, superior. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra psiquis? Cuando nosotros estamos modificando nuestra psiquis a través de la eliminación del ego, estamos influyendo en nuestro mundo interior, pero con nuestros actos podemos estar provocando justamente lo contrario. Es decir, una pareja que está buscando transmutar, que está queriendo transmutar su energía sexual, es decir, no fornicar, no eyacular, sino que subirla por la columna y llevarla hasta el cerebro, iluminándose ambos. Si se va a hacer, ¿cierto?, caricias, si se empieza a besar en cualquier situación del día, ¿cierto?, se mantiene constantemente haciéndose, ¿cierto?, cariñitos de toda clase, besitos y todo esto, lo que está haciendo es provocar la activación de los órganos sexuales, porque las caricias, los besos y los abrazos, como ya estábamos mencionando, son un proceso previo para la activación o el acto sexual. Entonces, si nosotros estamos haciendo estas caricias y en realidad no estamos buscando, no es para llegar a la práctica sexual, esta energía va a quedar activa, los órganos sexuales de hecho se activan, la energía se activa, pero no va a concretar una unión sexual, entonces la que va a buscar naturalmente la energía, como dije, es salir. Entonces, evidentemente lo que está haciendo uno ahí es provocar una polución nocturna, es debilitar la energía sexual que nos puede llevar a la caída sexual. La caída sexual siempre, siempre, siempre la vamos a entender como el hecho de que queriendo transmutar la energía sexual, subirla y no perderla, no fornicar, no llegar al orgasmo, se produzca, ¿cierto?, la salida de la energía sexual. La caída sexual es caerse, ¿cierto?, de algo que estamos queriendo subir, empezar y bajar, que caiga la energía, que salga, que se pierda la energía sexual. Entonces las caricias sin práctica sexual son un paso seguro a la caída sexual y a la polución nocturna. Entonces, si uno quiere lograr el éxito, despertar, ¿cierto?, primero equilibrar sus centros, luego despertar el fuego sagrado y por último desde ahí empezar a crear sus cuerpos, sí o sí debe dejar de andar acariciándose, si no es que está uno, ¿cierto?, a tiempo o va a empezar a hacer una práctica sexual. Si no va a tener sexo con la pareja, no se acaricie, no esté estimulándose sexualmente con la pareja, con besos y eso, porque lo que está haciendo es debilitando la energía y no va a lograr nunca el despertar del fuego sagrado. ¿Sí? Eso, 21 y 38. Hemos estado exponiendo todo este tema, que es de mucha importancia, esperando que realmente pueda ser de utilidad para aquellas personas que anhelen, ¿cierto?, su despertar de la energía sexual, despertar el Kundalini de manera real, no teorías, no ideas bonitas, así como ¿cierto?, de cuentos de hadas, no, sino que a través de lo que significa realmente la vida misma. Se requiere que esta clase ojalá la podamos reflexionar, la podamos repasar, la podamos mirar con detención, porque este es el fundamento finalmente de la transformación, es la energía sexual. Y para aquellos que quieren, ¿cierto?, avanzar, es necesario que nos pongamos
en claridad qué es lo que nos ayuda y qué es lo que no nos ayuda. Así de sencillo, ¿sí? Si tienen dudas al respecto, pueden dejarlas planteadas, ¿cierto? Aquí en el chat, o si ya no lo hicieron, lo pueden hacer, ¿cierto? A través de, la, del- de las casillas de mensaje que tienen el Instagram o a través, ¿cierto?, del mismo YouTube. ¿Sí? Y si no, me pueden escribir a mi número, más 569-9960-3506. Ahí me hacen la consulta, mi nombre es Omar, y ahí pueden simplemente plantear su inquietud. Ahora, si están interesados en seguir el curso, también lo pueden manifestar y ahí nos podemos poner de acuerdo cómo hacerlo, ¿sí? Esperamos que sea de mucha utilidad esta información. Esperamos que para aquellos que buscan la transformación interior, ¿cierto?, la vaya uno comprendiéndolo esto poco a poco y aplicándolo en su propia vida. Que tenga una muy buena noche y si Dios quiere nos vemos ya el próximo martes con la clase número 47, creo que es el yo de la brujería. Y si no, también puede mañana contactarse para poder participar del fogueo a las 7 de la tarde, ¿sí? Donde estamos viendo el tema número 8, justamente evolución, involución y revolución, que es cierto para aquellas personas que quieren en algún futuro cercano empezar a compartir también con otros este conocimiento. Bien, pues, siendo 20 para las 10, gracias por estar allí, un abrazo y nos vemos. Que tengan buenas noches.